Gracias. Cerrados los ojos allí. No perdamos la reverencia. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiramos. No lo vemos, pero lo sentimos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: ayer trajiste a mi mente aquel texto bíblico, Señor, que escondiste de los sabios y de los entendidos toda tu sabiduría y todo el misterio del evangelio para, Señor, dárselo a los niños que todavía toman teta, Señor. En otras palabras, los que maman todavía, Señor, los bebés. Oh Dios, qué misterio más grande. Tu palabra dice, Señor, que de los tales es el reino de los cielos. Por eso nos hemos sentido hoy diferentes. Por eso hemos sido tocados, impactados de una manera diferente. Hemos estado hoy, Señor, experimentando, Padre Santo, tu palabra, este culto de una manera diferente. No que yo, Señor, sea mejor o que nadie sea mejor aquí, Señor, sino que tú has dispuesto, Señor, en tu corazón. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias por los niños que dirigieron. Guárdales a todos y cada uno que tuvieron participación. Líbrale de cualquier maquinación del enemigo, Señor. Y te pedimos que tu palabra pueda ayudarnos hoy, y también a ellos de manera muy especial, de una manera un poco diferente, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Espíritu Santo, sé mi ayuda. Ayúdame como ayudaste a los niños hoy, Señor. Ayúdame a mí. Necesito que me ayudes. Espíritu Santo de Dios, rompe las cadenas. Gracias porque tú rompes paradigmas, rompes contradicciones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Sigue ministrando nuestras vidas. Gracias. Con los ojos cerrados. Espíritu Santo, sé mi ayuda, sé mi ayuda hasta el fin. Tu Santo, sé mi ayuda, sé mi ayuda hasta el fin. Sin tu ayuda, sin tu ayuda, nada puedo. Sé mi ayuda hasta el fin. Sin tu ayuda, sin tu ayuda, nada puedo. Sé mi ayuda hasta el fin. Espíritu Santo, vamos, cántalo conmigo. Vamos, dile. Espíritu Santo, sé mi ayuda, sé mi ayuda hasta el fin. Sin tu ayuda, sin tu ayuda, nada puedo. Sé mi ayuda hasta el fin. Gracias, Señor. Ayúdanos a todos a recibir tu palabra, a mí a compartir tu palabra, a todos a meditar en tu palabra y a recibir, Señor,
esta palabra, esta semilla tuya que va creciendo en nuestros corazones. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Dame un poquito de volumen aquí, mi hermano, por favor. Tengo casi cuatro noches. Y hoy me ha tocado de nuevo para la honra y la gloria del Señor. Amén. Siento a veces que se me seca un poco la garganta. Quiero hacer algo diferente, hermano. Yo voy a necesitar la ayuda de ustedes, porque la administración involucra a los niños también, ¿verdad? Y qué difícil tarea para mí, después de tantos años, compartir la palabra a los niños. Y se ha convertido en un reto difícil para mí hoy. Y bueno, yo, como siempre, yo busco la ayuda del Espíritu Santo. Y le estaba preguntando, Señor, ¿y ahora cómo arranco? ¿Y cuál va a ser la introducción? Y Señor, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo lo digo? Bendito sea el nombre del Señor. Mi esposa me dio algunas ideas. Pero hermano, créame que ha sido bastante difícil para mí tratar de compartir este mensaje. Inclusive esta mañana estuve haciendo algunos arreglos. Y ahorita tengo, que estábamos aquí cantando las introducciones y todo lo demás, los cantos de los niños. Yo quiero pedirte, Iván, que bajes de allá arriba. Por favor, un momentito nada más. Luis, venga por favor. Yuri, ¿dónde está? Venga. Sí. Miren, yo pienso, es mi parecer, que los niños no deben dirigir el culto. Es mi parecer. Pero yo tengo un amigo que es más grande que yo. Y es más poderoso que yo. Y nosotros, cuando crecimos, cuando éramos jóvenes y niños, no nos permitían tener tiempos así como estos. Desde niños, ver los niños dirigiendo los cultos. Y mi Dios, nuestro Dios, es un Dios que cambia paradigmas. Y si no entendemos la palabra paradigma, es que Dios cambia las tradiciones. Dios cambia las cosas. El mundo está cambiando, el ambiente está cambiando. Hermanos, y la iglesia, no que tenemos que adaptarnos al mundo, sino que tenemos que aprender, dice la palabra del Señor, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. En estos días atrás, hermanos, yo vi por mucho tiempo a través de la televisión, hermanos, a través de las redes sociales y de las televisiones, niños vestidos de pollera, niños, y no estoy haciendo publicidad a la tradición, sino que ellos sí están haciendo publicidad a la tradición, que muchas veces viene de un trasfondo pagano. Niños que tienen que vestirse de congo, niños que tienen que vestirse de pollera, y niñas, que vestirse de pollera, y niños que tienen que vestirse con el atuendo de típico y practicar el baile. Hermanos, ¿y por qué la iglesia no? Lo que sí debemos es reforzar esto. Ahora Yuri dirá, este pastor, ay Dios mío, me para acá adelante. Y Luisito también. Y van a dar, pastor, ¿por qué estoy parado acá adelante? Si yo debía estar allá atrás haciéndole un fondo ahí bien bonito, pastor. Me tiene acá parado aquí adelante. ¿Dónde está el cielo? Yo no sé, pero de repente me falta alguien más. Mi lady, ministerio de adoración, de finanzas, venga. Sara, venga mi hermana. Venga. La hermana Liliana. Venga. No es que ellos son mejores que ustedes. Sí.
Mixi, venga mi hermana. Gracias a alguien. Parece que ya está sintonizada con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Este pastor tiene como un misterio aquí. Aleluya. ¿Dónde están los niños? Pónganse de pie los niños, por favor. Pónganse de pie los niños, pónganse de pie todos los niños. Los niños. Yo sé que tú has crecido, pero párate, por favor. Bueno, los jóvenes también, pues ya, porque ellos dicen, que pastor, yo soy joven, no me voy a parar. Los jóvenes, amén. ¿Quién? Párate. Jorge Iván. ¿Alguien sabía que se llama Jorge? No, ¿verdad? Ven, mi hermano. Él también creció aquí. Es el principio. Por eso es que estoy haciendo esto. De repente, algunos no habían captado el asunto, pero hermanos, miren. Todos los que están, todos ustedes. ¿Quién más? Ruth. Ruth también creció aquí. No, ella creció en el templo. Tú creciste en el templo, ¿verdad? Sara prácticamente, sí, aquí. Sara llegó sí aquí. Ruth ya está. No voy a decir nada, mi hermana. Lo que quiero decirle, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, lo que quiero decirle es que estos hermanos aquí, que están aquí adelante, que le sirven al Señor de una o de otra manera, ellos crecieron aquí. Algunos salieron, pero regresaron. Amén. Ahora mismo tenemos la presidenta de la Unión Femenina Misionera aquí, que había crecido aquí, creció aquí en la iglesia. Tenemos a una maestra de escuela dominical que, hermanos, yo tengo una bendición tan grande de Dios que a veces me siento como un neófito para saber cómo colocarles o cómo utilizarles en el servicio del Señor, porque son profesionales en una rama tal, pero están sirviendo al Señor en otra, y entonces les veo sirviendo. Ella es maestra de escuela dominical, ella de todo hacen un poquito, igual mi lady Luis ha crecido aquí, ahora mismo él está, ustedes lo ven en la batería, pero él está sirviendo en Ajubá, gracias, iba a decir el otro, a nivel nacional. Alianza Juvenil Bautista de Colón, ya está sirviendo al Señor. Yuri ha servido, ha estado sirviendo, todavía está dentro del ministerio de adoración, ¿verdad? Ha sido maestra de escuela dominical y ella ha ido a campamentos, ha estado sirviendo en campamentos. No sé qué otra cosa también. Ya dije maestra, ¿verdad? Maestra, ya dije maestra. Hermanos, Iván, él no es, sí es maestro, él enseña la batería y enseña el piano, es maestro. Él está enseñando el testimonio, él sirve al Señor en el ministerio de adoración. Jóvenes, no es porque ustedes son bonitos o porque no, es la perseverancia, es guardarse para Dios. Se equivocan, se caen, pero permanecen aquí. La hermana Mixira creció aquí, literalmente, prácticamente creció aquí. Ellos han crecido aquí. Iván estuvo aquí desde chico como ustedes. La mayoría de ellos estuvieron aquí como chicos como ustedes. Entonces, una de las cosas que quiero compartir es que esta familia, amén, esta familia, la familia de Dios, usted va a encontrar gente imperfecta, pero que nos amamos en el Señor. Amén. Y que nosotros estamos para servir a Dios, sirviéndoles a ustedes también. Estos hermanos que están aquí, todos crecieron aquí en la iglesia y queremos animarle a ustedes a que crezcan en esta iglesia. Niños, ¿me entendieron? Se hace un poco difícil a veces, pero queremos que todos crezcan en los caminos del Señor en la iglesia. Pueden sentarse, muchas gracias. De repente falta un repertorio de todos y cada uno de ellos. Gracias, aleluya. Déselo fuerte al Señor. Amén. Entonces uno dice, pero Señor, entonces ahora tu palabra, ¿verdad? Es regocijante, es relativamente refrescante,
ver los niños compartir, esforzarse, llorar, ¿verdad? Porque no saben qué hacer, no saben cómo servirle al Señor, pero son importantes los niños para Dios. A tal grado que Jesús en su ministerio ponía la mano sobre los niños. ¿Y qué hacía? Los bendecía. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Pero no era cualquiera que ponía, no deje que cualquiera esté poniendo la mano sobre la cabeza de su niño. No permita eso, hermano. Que sea un hombre de Dios que ustedes saben que es un hombre de Dios o una mujer de Dios de verdad, verdad. Alguien que el Espíritu Santo usa, que Dios usa. Amén. De buen testimonio. Pero Jesús ponía la mano sobre la cabeza de los niños y los bendecía. Y cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba bendiciendo a los niños, ¿tú sabes qué pasó? Empezaron a traer a los niños. Jesús, bendice a mi hijo. Señor, bendícelos. Y los discípulos se pusieron bravos. ¿Por qué? Porque como nosotros pensamos que Jesús tiene un ministerio más grande con los adultos, con la gente grande, ¿verdad? Pensamos que es más importante que los niños después, cuando crezcan, vamos a ministrarlo. Pero Dios, dame un poquito de volumen aquí, mi hermano, por favor. No mucho, un poquito nada más. Pero nos damos cuenta de que Dios ordenó, dio un orden, ¿verdad? A su pueblo, a los ancianos, a los padres, que esta palabra, este libro de la ley lo enseñarás a tus hijos cuando estés en la casa, cuando te levantes de dormir, cuando te acuestes a dormir, cuando salgas en el camino y cuando regreses le enseñarás esta palabra. Yo no sé si me estoy dando a entender. Entonces eso quiere decir, amados hermanos, que para Dios los niños son importantes. Jesús vino, ayúdenme por favor, acuérdense que, ¿sí? Los niños son importantes para Dios. Y si los niños son importantes para Dios, entonces los niños deben ser importantes para la iglesia. Entonces que el Señor nos ayude a ampliar la visión sin perder los principios. Que nos ayude a ampliar el ministerio infantil sin perder los principios. Porque de los tales es el reino de los cielos. Pero a veces nosotros nos descuidamos, hermanos, y a veces hasta descuidamos a nuestros propios hijos. Que el Señor nos ayude. Amén. Hay que meterle la palabra, hermano. Hay que sembrarle la palabra. Cuando cocina, le mete un pedacito ahí de la palabra, se lo enrolla y en el pedazo de pollo que le gusta, el pollo frito que le gusta, le mete un pedacito de la palabra ahí para que se, como el profeta. Pero amados, no, estoy bromeando, pero la idea es que podamos comunicarle, sembrarle la palabra, leérsela. A ver, y quizás tú dirás, Mayuli, ¿cómo se llama tu niña? Recuérdame, por favor, Chloe. No, Chloe. Quizás tú dirás, Chloe es muy inquieta, ella no va a entender lo que yo le estoy leyendo, pastor. No, léesela. Léele la palabra una y otra vez. No cambies de versículo. Por ejemplo, en una semana, compártele, léele el mismo versículo, el mismo versículo, el mismo versículo. Va a llegar el momento que ella te lo va a decir solita. Un canto, una alabanza, no tienen que ser 10, una sola. Compártele ese canto una y otra vez, una y otra vez. Un canto que tenga enseñanza bíblica, fundamento bíblico, y te vas a dar cuenta que en un momento determinado ella se va a parar y va a estar cantando esa alabanza. ¿Cómo se llama tu nieta? Nair. Nair se paró aquí. Yo me atreví a grabarla porque yo digo esto, yo no sé cuándo la voy a volver a ver cantando de nuevo.
¿verdad? A lo mejor cuando esté grande la voy a ver en un ministerio de adoración bien grande, pero no sé. Pero yo la vi aquí con un piecito así y con el micrófono así, cantando la alabanza. Y digo yo, ¿cómo esa niña, Señor, se aprendió ese canto? Me atreví a ampliar, a hacerle zoom. Mi teléfono no es muy bueno, ¿no? Pero traté de hacerle un zoom y la veía cantando la letra de la canción de memoria. ¿Cómo ocurrió eso? Me supongo que sus padres ponen una y otra vez la misma alabanza durante un periodo de tiempo para que no solamente ellos, sino que en su memoria, la niña registre en su memoria el canto, la alabanza. Entonces la letra viene por inercia, porque ya se lo aprendió. La letra viene. Así mismo debe ser con la palabra del Señor, hermanos. Y no solamente eso, sino también con nuestro testimonio, enseñarle a vivir cómo se vive lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Amén. Los niños son importantes para Dios. De una manera tan especial que su hijo, ¿verdad? Su hijo pudo haber venido siendo hombre ya. Dios pudo haber hecho como hizo con Adán. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Alguien se acuerda cómo Dios hizo con Adán? De la tierra, del polvo, con sus manos los hizo y después sopló aliento de vida. Dios pudo haber hecho eso con Jesús. Tiene el poder para hacerlo, pero no lo hizo así. Lo hizo nacer de una mujer. Hizo que fuera un niño. Y siendo niño, Dios no lo hizo crecer de una vez ya. No, cumplió con el proceso de crecimiento. A los 8 años, a los 8 meses lo llevaron al templo. Después, a los 12 años lo llevaron al templo de nuevo. Estaba creciendo. La Biblia registra el crecimiento de Jesús y dice que crecía. A ver, las madres crecían ¿en qué? Jesús crecía ¿cómo? En estatura, ¿qué más? En gracia, en conocimiento. Amén. Crecía en conocimiento. ¿Por qué crecía en conocimiento? Porque sus padres le enseñaban. Y era un niño, a ver los niños que están aquí, a ver, présteme atención. Era un niño dispuesto a aprender. Jesús era un niño, cuando él fue niño, era un niño dispuesto a aprender. No era fácil, como a ninguno de los niños que están aquí le es fácil aprender. Algunos cuando somos niños no nos gusta aprender. Cuando éramos niños, hace mucho tiempo, me acuerdo que no me gustaba aprender, no me gustaba estudiar, pero después aprendí que la Biblia enseña que Jesús aprendía cuando era niño, porque le enseñaban, alguien le enseñaba la palabra de su Padre Dios Todopoderoso. Y ese niño creció, amén, sirvió a su Padre Celestial, siempre estuvo en obediencia a su madre y a su padre terrenal José, ¿verdad? Pero él estaba consciente. Por eso es que él empieza cuando la madre María, ¿verdad?, va a su primer milagro, al primer milagro de Jesús en la boda de Canaán, ¿se acuerdan? Toda la familia había sido invitada, Jesús ya estaba grande y la madre le dice a Jesús, se les acabó el vino. Pudieron haber ido donde cualquiera, pero Jesús le dijo, madre, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi tiempo. Pero estaba empezando su ministerio, obediente a su madre, aun cuando de un tiempo para allá su padre no es registrado en la historia de Jesús. En el Nuevo Testamento José aparece hasta un tiempo y después de allí desaparece. Así que no eres el primero. Si fuiste criada o criado con un padrastro, no eres el primero. Jesús fue criado con un padrastro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pero tenía un Padre celestial. Eso no hizo que Jesús menospreciara a su padrastro. Por el contrario, se sujetaba
a su padrastro, porque su padrastro era un hombre obediente a la ley de Dios, era un hombre bueno. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. Yo quiero leer una porción de la palabra del Señor, la cual leímos en antes, Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Verdad? El resto del texto nos permite ver la situación en que se estaba viviendo, y esto tiene que ver un poco con la doctrina, ¿verdad? Con lo que el Señor permitió que se experimentara en esos momentos, para que toda la congregación o toda la gente que estaba congregado en ese momento de diferentes naciones pudieran darse cuenta que algo sobrenatural estaba ocurriendo, ¿verdad? Vino un viento recio, pero se asentó sobre ellos lenguas como de fuego. A ver, yo voy a pedir la primera imagen. Y voy a pedir a los niños que presten atención, por favor. No, la primera, el templo. A ver. Niños, ¿qué es esto? A ver. Ajá. Dígalo sin miedo. La iglesia. ¿Sí o no? La iglesia. ¿Verdad? Por lo general nosotros, todos, inclusive nosotros los adultos, cuando nos dirigimos hacia acá y nos pregunta, ¿a dónde vas? ¿Qué decimos? Voy a la iglesia. Porque entendemos que esa es la iglesia, una estructura es la iglesia, porque así aprendimos desde chico, ¿verdad? ¿Me están prestando atención, niños? Pensamos que eso es la iglesia, y aún grande nosotros, ¿para dónde vamos? Para la iglesia, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy leyendo Hechos capítulo 2? Porque, hermanos, así fue como inició la iglesia. Vamos a ver la segunda imagen. No, ponme la anterior, la de Hechos. Fuego, 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 fuego. La del fuego sobre ellos. La que pusiste antes de la primera. Esa. Dice la palabra del Señor que primero vino un viento recio que entró al lugar donde ellos estaban. Los 120. ¿Sí? ¿Están conmigo todavía? Porque al principio, recuerden, siempre digo, al principio eran 12. Después eran 70. Y después de los 70 fueron 120. Los 120 estaban en un lugar que se llama aposento alto. El aposento alto era como una azotea, una pequeña azotea arriba de la estructura de la casa. Entonces ellos estaban allí reunidos en esa casa, en ese cuarto, me imagino un cuarto bastante grande, ¿verdad? Vamos a verlo en la palabra del Señor en Hechos capítulo un poquito más atrás, ¿sí?
capítulo 1, verso 12. Al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. ¿Se están dando cuenta? Donde moraban, o sea, donde vivían, donde estaban viviendo Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. No Judas el que traicionó a Jesús, sino Judas, hermano de Jacobo. Por eso precisamente describen allí quién era ese Judas, para que la gente no se confundiera. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, hace ese reconocimiento. Pero el verso 14 es el que nos llama la atención. Dice: todos estos perseveraban unánimes, ¿haciendo qué? En oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor que Pedro en aquellos días se levantó y empezó a dar su primer sermón. ¿Se convirtieron cuánto? Según el contexto, a ver, alguien rapidito ahí, ¿se convirtieron cuánto? 3,000, 4,000, 5,000, 15,000, 10,000, a ver. Se convirtieron 5,000. A ver, vamos a confirmar con las escrituras. A ver, sin miedo. Se convirtieron miles de personas en ese momento, ¿verdad? Según las escrituras nos dice. Allí habían 120 y se convirtieron miles después. Ahora, ¿qué queremos compartir con esto, hermanos? Que la iglesia empezó ¿con qué? Con adultos. Pero aun cuando empezó con adultos, Jesús le decía a los adultos, a los discípulos que estaban allí: si ustedes no son como niños, no pueden entrar. ¿Qué tan importantes son los niños para el Señor? Que los adultos que Él estaba discipulando, Él les estaba diciendo a ellos: señores, ¿ustedes ven esto? Y llama a un niño, lo llama. Ahí no dice que el niño era un santito, un niño bien portado. Yo no sé qué clase de niño llamó Jesús, si era un hiperactivo. De repente Pedro tomó esa imagen y dijo: Señor, tengo que ser así. Y Pedro era impulsivo, hiperactivo. No sabemos qué clase de niño llamó Jesús, cómo era el niño que Él llamó, pero era un niño. Sí sabemos que era un niño. Y sabemos que los niños a veces discuten, a veces se enojan, y al ratito, ¿cómo lo vemos? Jugando de nuevo. Las madres quedan peleando, los papás quedan peleando, e inclusive los abuelos a veces quedan peleando. Yo he visto abuelas peleando con la mamá de los hijos. Sí, con su propia hija quedan peleando por el nieto o por la nieta. Hermano, y la cosa se pone seria. Aleluya. ¿Verdad? Y los niños después quedan jugando tranquilo como si nada. Eso es lo que Dios está diciéndonos a nosotros. El corazón de un niño es perdonador. No le importa. Ellos pelean y después tú lo ves que se abrazan y van caminando tranquilos, se sientan juntos a echar cuentos. ¿Qué cuentan? No sé, pero se sientan juntos a echar cuentos. Y mira, lo ves, después que estaban peleando, después que discutieron, después que no querían saber el uno del otro, siguen siendo amigos. Mira, si ellos pueden seguir siendo amigos, nosotros como iglesia podemos seguir siendo hermanos, independientemente de las dificultades y de las inconveniencias y de los roces y de los problemas que tengamos. ¿Alguien se ha enojado con algún hermano aquí? Hermano, amén. Hasta nos han herido. Sí, los que somos un poquito sensibles nos hemos sentido heridos. Nos hemos sentido ofendidos.
Nos hemos sentido menospreciados algunos de nosotros. Pero si mi hermano lo hace, vamos a suponer que lo hizo conscientemente. ¿Cuál es mi deber? Alejarme. Claro, si la cosa fue seria, hermano, déjame, Señor, alejarme un tiempo. Déjame orar, porque no quiero hablar en mi carne, no quiero actuar en mi carne, que necesito tu guianza, necesito que me ayudes para poner en práctica los principios que me has enseñado. Voy a hablar con mi hermano, pero todavía no quiero hablar con él influenciado por Satanás, influenciado por lo que me pasó. No, yo quiero hablar con mi hermano, con mi hermana en el amor de Cristo, con templanza, pero con amor. Mira, voy a decir algo que estoy ahora mismo estudiando y metiéndole un poquito de mente al asunto. Nosotros pensamos que Jesús no fue tierno. Jesús fue tierno. ¿Sabe quién lo dice? El apóstol Pablo. Que nosotros debemos tratarnos con la ternura de... ¿Y cuán toscos somos a veces los unos con los otros? A veces porque nos criaron así, nos educaron así. Yo voy a decir algo que me dijeron una vez. Y una vez me dijeron: pastor, yo estoy bien enojado. Y no quiero que me digan nada porque estoy bien enojado. Amén. Pero que ese enojo, que dice la palabra, que ese enojo no se ponga el sol sobre tu enojo. Tienes todo el derecho de enojarte porque te ofendieron, te acusaron de algo que tú no habías hecho. Amén. Los niños nos dan ejemplo a nosotros del comportamiento que Cristo exige de nosotros sin que ellos sepan la palabra del Señor, porque su corazón es puro y tierno. Nosotros tenemos que regresar allá porque nosotros sí hemos sido contaminados bastante, hermanos. Los niños son importantes para Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No. Ahora, dice la palabra que todos perseveraban unánimes, haciendo algo en oración, con ruego. Mira qué nota curiosa. Estaban los discípulos. Se nombra a cada uno de los discípulos. Y cuando llega el último de los apóstoles o de los discípulos del Señor, de los 12, ¿a quiénes mencionan? A ver, a las mujeres. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Estaban las mujeres y menciona a María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que nosotros no sabemos si dentro de los hermanos de Jesús en ese momento había algún adolescente o había algún niño o una niña, porque dice que tuvo hermanas también. Perseveraban unánimes, todos juntos, como familia. Ese es el problema que tenemos muchas veces nosotros con nuestra familia. La familia está separada. A veces no está necesariamente dividida, pero sí está separada por cuestión de espacio, por cuestión de vivienda, ¿verdad? La distancia nos aleja un poco. Otros sí están separados porque el papá no se lleva con la mamá y no se lleva con los hijos. Los padres abandonan los hijos, las madres abandonan los hijos, y hay una cantidad de cosas que están ocurriendo en la familia, no ahora, sino hace muchos años atrás. Hay jóvenes y niños creciendo en hogares disfuncionales, ¿verdad? Ese cuando el papá sale de la casa y deja a los niños, deja a mamá sola con los hijos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Todos perseveraban unánimes. Ponme la imagen donde estaban los 12 apóstoles, los 120, perdón. Se hace un poquito más lento porque ella tiene que salir de un programa para entrar
en otro. Bendito sea el nombre del Señor. Esta imagen nos permite ver un grupo de ¿qué? De adultos. Gente que había creído en Jesús, se habían arrepentido de sus pecados y habían aceptado el sacrificio vicario, o sea, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de ellos como pecadores, lo que hemos hecho nosotros. Ahí prácticamente no vemos ningún niño, pero sí vemos posibles padres y posibles madres. Esto alcanza o esto debe alcanzar a los niños. Nosotros hemos cometido errores años atrás. Hemos asumido de que nuestros hijos son cristianos porque están creciendo en la iglesia. Mira, si papá y mamá, si nosotros no nos consagramos, no nos dedicamos a buscar ayuda, a buscar la forma, la estrategia de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, hermanos, nuestros hijos van a crecer en la iglesia, pero cuando sean jóvenes se van a apartar de la iglesia, van a salir, van a empezar a tomar decisiones. Algunos que han entendido el evangelio o que han respondido al llamado de Dios o que han decidido iniciar una nueva vida en Cristo Jesús, van a responder o van a permanecer en la iglesia. Pero muchos se van a apartar y eso es lo que no queremos. ¡Ayúdenme! Entonces los niños son importantes para Dios. Han sido importantes para Jesucristo y tienen que ser importantes para la iglesia. Ahora, mira lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Pero quiero llevarte ahora, porque ya vimos la iglesia, ya vimos la diferencia entre el templo, ¿verdad? El templo es la estructura de cemento o de madera o de cualquier otro material. Es la estructura donde se reúne la gente. Esa gente reunida sí es la iglesia. ¿Ya? Niños, ¿entendieron? Pónganse de pie los niños, por favor. Los niños de pie. Sí, gracias. Gracias, pero están como serios los niños. Aleluya. Vamos a darle un aplauso a esos niños ahí para que se animen. Aleluya. Gracias, niños, por estar con nosotros, por obedecer a sus padres. Ahora, mira, siéntense. Ahora mira la diferencia. Antes vimos una estructura de cemento, ¿verdad? Que decía templo. La estructura de cemento no es la iglesia. Es el templo. La iglesia es esto. Es la gente que se reúne, es la congregación, es la reunión de los santos. Es donde la gente que ha creído en Cristo, los discípulos de Jesús, se reúnen. Mira, y en esos tiempos, en aquellos tiempos, la palabra iglesia era prácticamente común utilizarla. ¿Sí? Escuchen esto, porque nosotros pensamos que cuando, y la mayoría de la gente en nuestra sociedad piensa que cuando se habla de iglesia, se habla de los creyentes reunidos, o algunos piensan en el templo por claro, una interpretación errada, ¿correcto? Pero esa palabra era utilizada para hablar de los políticos, de los gobiernos, de la gente tumultuosa. O sea, cuando se reunía un grupo de gente, aunque fuera para rebelarse en contra del gobierno, en ese entonces era una iglesia, era una congregación, era un grupo de gente reunidos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de la iglesia, Él dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su. Él no dice contra la iglesia. La sabiduría de lo alto, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, Él no dijo la iglesia, gracias a Dios no dijo la iglesia, porque entonces hubiésemos nosotros asumido que la iglesia, o sea que cualquier congregación, el infierno no iba a poder iba a ser la declaración de Jesús. Pero la declaración de nuestro Señor Jesucristo, amén, estamos aquí todavía, es que el infierno no puede contra su iglesia, o sea, la congregación que le pertenece a Él. Niños, ¿están entendiendo? ¿Sí?
Entonces por eso tiene que llegar un día que ustedes decidan por Jesucristo. Amados, tenemos que ir aprendiendo y todos enseñarle a nuestros niños también en casa. Ahora, Jesús dice que las puertas del Hades, cuando habla de las puertas del Hades, habla que no, aunque se abran, la intención del griego en este caso, cuando se interpreta, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán, la intención es que si las puertas del infierno estuvieran debajo de nosotros, esa es la interpretación más fiel, que si las puertas del Hades se abre debajo de la congregación que le pertenece a Jesús, el infierno no puede contra la iglesia. Yo no sé si me estoy dando a entender. Contra la iglesia del Señor Jesús. Por eso Él dice, donde hay 2 o 3 congregados, alguna versión dice reunidos en mi nombre, ahí estaré. O sea, ¿quién puede contra la presencia del Señor? Nadie. Entonces, la parte importantísima es esa, amados, que nosotros podamos diferenciar, los adultos, los jóvenes, podamos diferenciar entre el templo y la iglesia. Los niños puedan diferenciar y aprender la diferencia entre el templo y la iglesia. Amén. Yo quiero invitarte ahora a Efesios capítulo 2, si no me equivoco, bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Porque dice la palabra del Señor que Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Era la promesa del Señor en Joel capítulo 17. Capítulo 2, versículo 17 en adelante. Esta porción de la palabra, hermanos, nos permite a nosotros entender algo. Nosotros vimos que la iglesia empezó con niños, ¿verdad? La iglesia empezó con niños en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva empezó con niños. Pero dígalo sin miedo. En antes se equivocaron y lo dijeron sin miedo. Los que saben digan, no, aleluya. La iglesia empezó con niños. No. Pero vimos en antes una congregación que estaba reunida. Una iglesia, eso sí era la iglesia, la congregación, la gente reunida, eso es iglesia. Amén, me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces vimos ahí personas adultas, hombres, vimos mujeres, vimos jóvenes y de entre un poco de la gente habían algunos niños. Sí, pero la iglesia primitiva no empezó con niños. Pero los niños no dejaron de ser importantes para Dios. No dejaron de ser importantes para nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia no podemos hacer o dejar que los niños no sean importantes para nosotros. Porque si los niños son importantes para Dios, y si los niños son importantes para nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que reprendió a los discípulos, cuando los discípulos le decían a la gente que se fueran con los niños, ya basta, ya. Porque Jesús estaba ocupado ministrando, o iba a ocuparse ministrando gente. Jesús le dijo, amén, no se lo impidáis, dejad a los niños, venid a mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que declara Jesús? Que de los tales es el reino de los cielos. Hay un misterio ahí, hermano. Yo no sé qué tú piensas. Pero cuando un niño le cree a Dios, sus oraciones son diferentes. El poder que alcanza es diferente. El nivel que alcanza cuando ese niño entiende, esa niña entiende a quién está adorando cuando canta. El ambiente se torna diferente.
porque de ellos es el reino de los cielos. No lo digo yo, hermano, eso está plasmado en la palabra de Dios y esa palabra es eterna. Por eso es necesario instruir a nuestros niños para que entiendan que el Dios que nosotros servimos no es cualquier Dios, es el Todopoderoso que merece todo, toda nuestra entrega, toda nuestra humillación, todo nuestro servicio a Él. Y nosotros tenemos que ser de ejemplo a los niños, porque son importantes para Dios. Y a veces nosotros lo vemos tan lejos. Y para ver si se me deshace el nudo que tengo aquí, hermanos, porque Yuri se nos casó en estos días. Y me hice el fuerte, Yuri, créeme, me hice el fuerte. Esteban, me hice el fuerte. Traté de no llorar. Aleluya. Y le dije a ella, todavía tú eres mi niña y yo no sé cómo lidiar con esto, hermano. Es que los niños son importantes para Dios. Y a veces no entendemos que ellos son el relevo generacional que Dios ha puesto en nuestras manos. Iglesia, ya crecieron, se nos van algunos, otros se van a quedar, otros van a irse y van a regresar. Aleluya. Yo tengo la esperanza de que regresen. Aleluya. Una hermana en estos días, bueno, hace ya un par de meses, a principio de año, me dijo, pastor, me fui para otra iglesia. Ya no aguantaba y allá nos usan y nos preparan y no sé qué y nos capacitan. Yo, bueno, gloria a Dios. Dios lo permitió, ¿verdad? Dios lo permitió, pero vaya, prepárese, capacítase, sirva, comparta todo lo que usted aprendió aquí. Vaya y hágalo bien. Pero cuando Dios le diga que regrese, regrese. Y sirva al Señor con todo lo que aprendió allá y todo lo que aprendió aquí también. Amén. Pero se nos hace difícil que nuestros niños crezcan, hermanos. Ya las madres, bueno, ya la hermana judía ya debe estar un poquito, Tille también debe estar un poquito cochado ya. ¿Cuántos son afuera? 3 ya, 4. ¿Sí? ¿Quién? Mayuri es la que está con ustedes todavía. Sí. Pero todos los demás, hermano, yo me imagino, usted, hermana, cuando salió Iván, después cuando salió ¿quién? Isaías, después salió Isaías, o fue Mixira. ¿No se acuerda quién fue primero y quién fue después? ¿De una vez todo? No, hermana. Sí. Es que lo que, mira, ese es lo que, es que, amén. Pero no fue fácil, lo que quiero decir es que no fue fácil. Amén, no, pero no fue fácil que ellos se fueran. Aunque son de Dios y nosotros oramos por ellos, no es fácil que nuestros hijos salgan de casa. Yo me imagino que de cuando en cuando echamos una lagrimita ahí. La desesperación que le entra a Liliana por sus hijos. ¿Dónde está? Señor, guárdalo en el hueco de tu mano, porque ahí está seguro. Enséñale tú, porque no me quiere escucharme. Aleluya. Dice la palabra del Señor, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Mira, y quiero explicarte esto, porque a veces la religión que tenemos aquí en Panamá enseña que los santos son las estatuas. No, la palabra de Dios no enseña eso, con la figura o las imágenes que supuestamente son aquellos hombres y mujeres que en un momento determinado sirvieron al Señor. Ellos no son los santos. Los santos son los hombres y mujeres que se entregaron a Jesucristo, se separaron para Dios y le sirvieron al Señor toda su vida y se murieron, pero que algún día van a resucitar de entre los muertos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe, dice: a los santos en Cristo, en la iglesia tal, en la iglesia tal y en la iglesia tal. Pero cuando vamos a Apocalipsis, escribe el apóstol Juan: a los santos, ¿verdad? Pero al final de cada carta, en el capítulo 2, que le escribe a Efesios, a las diferentes cartas,
perdón, a las diferentes iglesias, bendito sea el nombre del Señor, de Asia en esos momentos. Hermanos, al final de cada carta, después que el Señor le reconoce sus atributos y sus cosas buenas, al final le dice a los santos, a esos mismos santos que le estaba escribiendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a... Y esa palabra a la iglesia, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Alguien tiene oído aquí? O sea que no era solamente para aquellos hermanos de aquellos entonces, solamente, sino también para los que en estos tiempos también tenemos oído, a los santos en Cristo Jesús. Si tienes oído, oye lo que dice el Espíritu Santo. Hermanos, no somos advenedizos, no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escucha, miembros de la familia. Ahora, en una familia que hay, una familia está formada por papá, mamá, hijos. Según la Biblia, los demás son parientes. Sí, nos cuesta entender eso, hermano, porque yo todavía digo que son mi familia, ¿verdad? Pero según la Biblia son parientes los que ya no pertenecen al círculo cero o al mismo matrimonio en sí. El matrimonio con los hijos son la familia. Amén. Vuelvo y repito, la familia está formada por hijos. Y dice mi esposa, abuelos. Los abuelos también quieren estar ahí. Eso es bueno, hermano. Los abuelos y las abuelas para cosas buenas, porque están preparadas para instruir a las nuevas a cómo amar a sus esposos y cómo criar a los hijos, ¿verdad? No a echarle a perder la crianza de los hijos o a meterse entre la vida del esposo con la esposa, a tratar de mandar allí. No. Las abuelas de aquí son diferentes. Eso, aleluya, gloria a Dios. Y los abuelos también. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. Somos miembros de la familia de Dios. Y aunque la mayoría de nosotros vemos esto como solamente para los adultos, yo quiero compartirte algo que percibí, que entendí hoy. Es que la familia de Dios está constituida por hombres que somos hijos de Dios, por mujeres que... Ayúdenme, por favor. ¿Dónde están las mujeres aquí? Por mujeres que son hijos de Dios. La familia de Dios está constituida por jóvenes y jovencitas que son hijos de Dios. Por jóvenes y jovencitas. Aleluya. Ahora, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes siguen? Los niños. Y entonces la familia de Dios está constituida también por niños y niñas que son hijos. ¿Dónde están los niños? ¿Cuántos niños dicen amén? No, hermana, quédese callada. Usted se siente niña, pero no. ¿Dónde están los niños? Eso, ahora sí. La iglesia está constituida, la familia de Dios está constituida también por los niños. Hermano, si me viene a la memoria, tú sabes algo, es difícil, un poco difícil asimilar esto y entender esto. Pero yo quiero decirte que tu niño debe creer, ya tu niño y tu niña, estando pequeños, ellos pertenecen al reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos.
Lo que tenemos que hacer es que no se salgan del reino de los cielos. Amén. Instruirlos, prepararlos, darle ejemplo, darle un buen testimonio para que ellos sigan nuestros pasos. Amén. Para que ellos sepan en quién hay esperanza, en quién hay salvación de nuestras almas, quién puede perdonar sus pecados, quién los puede levantar cuando caen, quién puede restaurar su vida. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Amén. Entonces los niños aprenden eso. Porque de los tales es el reino de Dios. Pero cuando van creciendo se van contaminando. Y esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, esa naturaleza que hermanos, destruye al ser humano, lo autodestruye. Mira que nosotros todos tenemos un problema de alimentación. Porque nosotros mismos nos autodestruimos. En estos días se me hizo agua a la boca porque iban comiendo en el carro, en un carro que íbamos viajando, iban comiendo un chicharrón bien sabroso, hermano. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Pero tenemos un mal hábito de comer, hermano, inclusive nuestra dominguera, como he dicho anteriormente, pero vamos a salirnos de allí porque estamos hablando de la familia de Dios. Y ¿sabes qué quiero decirte? Que bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis dice que frente al trono blanco de nuestro Señor Jesucristo, frente al trono blanco va a haber grandes y pequeños. Esos pequeños, sí, gracias. Esos pequeños, yo lo visualizo no solamente como pequeños de estatura. Amén. Frente al trono blanco van a haber niños que hicieron lo malo, que sabían que estaban haciendo lo malo, pero lo siguieron haciendo y tienen que rendirle cuenta al Señor. Papá, mamá, prepárate, porque de esos hijos desobedientes y rebeldes por causa de nosotros, de nuestro mal testimonio, que veníamos a la iglesia pero en la casa éramos el diablo, hermano. Nuestros hijos no quieren saber de nosotros y no quieren saber de la iglesia, a menos que te hayas arrepentido y pidas perdón, hermano. Porque, hermano, algunos de nosotros hemos hecho cosas malas, ¿verdad? Y algunos de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, venimos a la iglesia, tenemos que arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, tenemos que a veces llegar a nuestros hijos y decirle: perdóname, hijo, hija, perdóname, yo te fallé. Pero no esperes que alguien que no tiene a Cristo en su corazón, no esperes que alguien que no haya nacido de nuevo, que no le haya entregado su vida a Jesucristo, que no haya hecho a Jesucristo Señor y Salvador de su vida, hermano, tome esa decisión. No lo va a hacer. Ora por él, ora por ella para que se convierta al Señor, para que entonces pueda dar ese paso. Y no le uses como excusa para ponerte más rebelde. No le uses como excusa para ponerte más desobediente. Porque en la Biblia hubieron hombres y mujeres que crecieron sin papá, aleluya, pero que Dios los usó poderosamente. ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya. Hubo un niño. ¿Dónde están los niños? Hubo un niño que cuando estaban matando todos los niños, su mamá lo metió en un cesto calafateado. Gracias, hermanas, por ayudarme. Y lo metió allí. Y yo no sé si el niño lloró todo el transcurso del río hasta que llegó a un lugar, o solamente cuando llegó a ese lugar, ese niño lloró. ¿De quién estoy hablando? Los niños. Gracias, hermana, gracias. Amén. Ellas me están ayudando también. Los niños también respondieron. ¿Quién fue? Moisés. Y Moisés creció, escucha, por un tiempo estuvo con su mamá, pero después su mamá tuvo que dejarlo. Creció sin su mamá y creció sin su papá. Tenía un papá postizo o un padrastro. No, ese era un papá postizo, un papá adoptivo. Tenía una mamá. ¿Cómo lo trataron? Yo no sé. Pero dice que él creció. Y cuando llegó un momento en su vida, él identificó de dónde era.
Yo soy del pueblo de Dios. Yo soy del pueblo de Dios. Y se enojó. Conocen la historia, ¿verdad? Los niños conocen la historia. ¿Sí? ¿Qué otro niño creció sin papá? ¿Qué otro hombre grande en la historia de la Biblia creció sin papá? A ver, ayúdenme. José. Sí, gracias. José creció sin su papá. Hasta cierta edad él tuvo con su papá. Su mamá murió temprano, me corrigen. Cuando ella dio a luz, ella murió. Él prácticamente no creció con su mamá, creció con su papá. Y estando en su adolescencia o preadolescencia, porque créanme, los niños en ese tiempo trabajaban a temprana edad. Y sus hermanos, ¿qué hicieron con él? Lo vendieron, ¿verdad? Pero primero lo querían matar. Y a veces se forma la trifulca así en la familia. Quisieron matarlo, pero no lo mataron por intervención de uno de sus hermanos, sino lo vendieron. Hermano, yo estoy seguro que si a mí me venden, si a mí mis hermanos y mis hermanas me venden, hermano, yo no tuviera una raíz de amargura, tuviera un tronco, hermano, bien verde, con hojas y frutos y flores y todo lo demás. Tuviera mi vida toda amargada y hubiera dicho que Dios ni que Dios. Porque así somos nosotros, iglesia, ¿estás conmigo? Pero ese niño creció sin su papá. Que no sea una excusa, niño, joven que me escuchas, que no sea una excusa. Dios puede usarte poderosamente. Solamente tienes que venir a Él y entregarte a Él y servirle de todo tu corazón. Y si tu papá y tu mamá están contigo, obedece, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Aleluya. Dios te va a bendecir si obedeces. La obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre trae bendición. Y Dios te puede usar como usó a Moisés, como usó a José, perdón. Usó a José. ¿Sabe por qué? Porque José tenía temor de Dios y guardó ese corazoncito limpio delante de la presencia de Dios. Quizás ya cuando lo vio no le tocó más que acordarse y llorar y quebrantarse, y en ese momento los perdonó, ¿verdad? Pero yo me imagino en mi corazón que ya él había perdonado a sus hermanos, porque Dios los estaba usando. Dios no podía usar un corazón así. Dice la palabra del Señor, escucha esto, dice que donde José estaba, lo que José tocaba, lo que José hacía, prosperaba. ¿Sabe cuál era la razón? Dios estaba con él. Eso está en la Biblia, eso está escrito en la Biblia. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque él había guardado su corazoncito, hermanos. Yo me imagino que en esa relación íntima con Dios, él perdonó a sus hermanos, perdonó a sus amigos, a sus padres, que quizá en un momento él pensó, me pudo haber abandonado a mi papá, pero él no sabía que sus hermanos le habían dicho a su papá que él había muerto, que una bestia se lo había comido. Nadie se lo había comido, era mentira del diablo, amados. Estaba en su proceso, y en su proceso perdonando a sus hermanos, perdonando a su papá. Aleluya. Por eso él llora cuando ve a su papá, y cuando él se da cuenta que su papá está vivo, él se emociona y llora, porque él pensaba que su papá había muerto y que su hermanito no quería saber de él. Aleluya. ¿Cómo se llamaba el hermano más pequeño? ¿Cómo? Benjamín. Amén. Cuando lo vio a él también se derritió. Pero qué cosa más maravillosa, hermanos, que ese Dios que nosotros tenemos se digna a usar a gente que ha crecido en familia cristiana, niños, niñas que han crecido con papá y mamá cristianos,
pero también se digna en usar desde el Antiguo Testamento a hombres y mujeres que crecieron sin papá y sin mamá. Yo no sé si me estoy dando a entender. Está la iglesia aquí, ¿verdad? Aleluya. Solamente dispón tu corazón. Dios te va a usar. Yo no sé si tienen algún otro canto, pero yo quiero cantar este corito que dice: cooperación, palabra larga, así también es la obediencia. Si haces lo que dice papá, lo que dice mamá, todo marcha mucho mejor. Hermanos, la cooperación en la casa, niños, la cooperación en la casa de Dios, el ayudar, el perdonar en la casa de Dios, nos ayuda a perdonar en la familia, nos ayuda a servir en la familia, porque aprendemos. La iglesia es un lugar donde se reúne la familia de Dios para crecer, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie y vamos a cantar con nuestros niños ese canto. Dame un tono, papá, por favor. Cooperación, palabra larga, así también es la obediencia. Mas si hago lo que dice papá, lo que dice mamá, marcha todo mucho mejor. Se repite de nuevo: cooperación, palabra larga, así también es obediencia. Mas si hago lo que dice papá, lo que dice mamá, marcha todo mucho mejor. Cooperación, palabra larga, así también es obediencia. Mas si hago lo que dice papá, lo que dice mamá, marcha todo mucho mejor. Una vez más: cooperación, palabra larga, así también es la obediencia. Mas si hago lo que dice papá, lo que dice mamá, marcha todo mucho mejor. Un momentito. Yo quiero escuchar a los niños. A ver, cante conmigo los niños. Cooperación, palabra larga, así también es la obediencia. Mas si hago lo que dice, marcha todo mucho mejor. No los oigo. ¿Ustedes lo escuchan? A ver, niños, peguen un grito fuerte, fuerte. A ver, niños, peguen un grito fuerte. Ellos tienen un poquito de pena gritar, porque a lo mejor le dicen en la casa: no grites, no estés gritando, deja la bulla. Amén. Sí, ¿verdad? A ver, cooperación, palabra larga, así. Mas si hago lo que dice, marcha todo. Cooperación, palabra, así. Mas si hago lo que dice, ahora todos, vamos, viene el mismo tono. Cooperación, palabra larga, así también es la obediencia. Mas si hago lo que dice papá, lo que dice mamá, marcha todo mucho mejor. Una vez más, por favor. Cooperación, palabra larga, así también es la obediencia. Mas si hago lo que dice papá, lo que dice mamá, marcha todo mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Amados, cooperación es una palabra larga. Así también es de larga la obediencia, la palabra obediencia. Nos cuesta cooperar,
pero mucho más nos cuesta obedecer en la familia. Ahora imagínate en la familia de Dios. ¿Quién es papá? ¿Quién es papá de todos nosotros? A ver, ¿quién es el papá de todos nosotros? ¿Quién es el papá de todos nosotros? ¿Quién es el papá de los papás? ¿Quién es el papá de la mamá? ¿Quién es el papá de los hijos? Entonces, amados, como familia de Dios, debemos cooperar todos los unos a los otros, pero también debemos hacerlo en el hogar, en la casa. Debe haber cooperación. Los niños y los jóvenes, los adultos, todos tenemos que cooperar. No que el joven está tirado en el sillón todo el día allí esperando que mamá o papá recoja lo que está en el piso, haga lo que tiene que hacer. Hermanos, todos, la familia de Dios, amén, sirve. La familia de Dios coopera entre sí. La familia de Dios coopera y sirve. ¿Por qué? Porque obedece a su Padre Celestial, que nos manda a nosotros a servirnos los unos a los otros. Aleluya. Y los niños son importantes para Dios. ¿Alguien dice amén? Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por los que no están aquí hoy, que crecieron aquí, Señor, que están en otras iglesias, otros están en el mundo. Queremos pedirte tu bendición, Señor, tu misericordia, tu gracia se derrame sobre ellos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor, porque ellos crecieron siendo niños. Nosotros no sabíamos lo que hoy sabemos, Señor. Lo que estamos aprendiendo hoy son importantes para ti, Señor. Lo oímos, lo escuchamos, pero es difícil, Padre Santo, para nosotros percibirlo. Y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos perdone, Señor. Nos arrepentimos y que nos ayudes, Señor, a tomar decisiones, a buscar tu dirección, para armar estrategias, Señor. Armar, Señor, en esa dirección tuya con los mismos fundamentos bíblicos, Padre Santo, para instruir a los niños, enseñarles con la manera más certera, más afectiva, Padre Santo, y efectiva, para que los niños puedan aprender los principios de tu palabra, cómo ser tuyos, cómo crecer en el Evangelio, cómo vivir la palabra, cómo perdonar, cómo vivir en este mundo, Señor, que tiene tantas cosas corrompidas que los afecta, que hay presión de grupo, que hay contaminación, que hay niños que están pensando que están haciendo lo bueno y nuestros niños están viendo lo malo que esos niños están haciendo. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo les ayude a ellos, les guardes y también nos ayudes a nosotros para instruirles en tu verdad, instruirles conforme tu palabra, en el nombre de Jesús, para que podamos no solamente nosotros, sino que nuestro relevo generacional pueda servirte, Señor, con amor, pueda servirte con entrega, Señor, pueda servirte consciente de que es un privilegio servirle al Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos gracias pidiendo la bendición para los padres, para las madres, esa sabiduría para los hijos, Padre Santo, tu gracia, Padre Santo, para todos los miembros de esta iglesia, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Gracias por este culto en que los niños han dirigido, porque has cambiado, Señor, has abierto, oh Dios, las puertas, Señor, y podemos, Señor, entender que aún, Padre Santo, hay un relevo generacional, que aun cuando no saben muchas cosas, Señor, están dispuestos para servirte. Bendícelos. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Todos juntos decimos amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Gracias.